Ok, bien, bien, bien. Bueno, entonces ahorita ya veo que se conectó la mayoría. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Padre, te damos gracias porque eres bueno y fiel, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú nos des de tu gracia, que abras nuestro entendimiento, que todo lo que aprendamos, no solo el día de hoy, Señor, sino que aprendamos en esta clase, Señor, sea de mucha bendición a las personas que nos escuchen, en las iglesias en las que ministremos, Señor, en las comunidades en las que nosotros sirvamos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, tome estas herramientas que tú les estás dando a tus siervos, Señor, y las usen para glorificar tu nombre y para hacer presente el reino de Cristo en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces, a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Ayer alcanzamos a hacer, por la pura y bendita gracia de Dios, un ejercicio de la proposición. Les pregunto, hermanos, ¿quieren que hagamos otras proposiciones o pasamos a lo que sigue? Material hay de sobra. Para esta y otras 2 semanas más, pero ustedes me dicen, ¿quieren afianzar más la proposición o pasamos a lo siguiente? Yo digo que sí, afianzar un poquito más. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Mirna Otro habla por todos. otro ejemplo. Otro ejemplo, muy bien, vamos a ver. Déjenme les comparto la pantalla. Es que el que calla otorga, hermanos. Y luego a lo mejor la verdad los felicito. Hubo personas a quienes no necesité corregirles sermones. Veía a uno o dos sermones de algunos de ustedes que decía, vaya, se me hace que hacen sermones mejor que yo. Y por ahí nada más les puse algún comentario sobre el estilo, sobre en lugar de qué podría quedar cuál, pero las dos son correctas. Y, y correcciones de ese tipo, muy, muy, muy sencillas, muy, muy simplonas. Entonces, la verdad, los felicito, quedé impresionado del buen trabajo que están haciendo. Eh, y bueno, voy a volver a repasar esto de las interrogantes, porque vi un área de oportunidad ahí. Recordemos, hermanos, que la pregunta ¿quién? Introduce una secuencia de personas. La pregunta ¿cuál? Y la pregunta ¿qué? Pueden ser intercambiables y pueden sugerir una secuencia de cosas, de personas, perdón, de personas no, de cosas, de selecciones, de alternativas, de significados, de características, de aspectos, de cualidades, de actitudes. ¿Qué actitudes? O cuál actitud, etcétera. Entonces, más para ese orden apuntan cuál y qué. La pregunta ¿por qué? Introduce forzosamente una secuencia de razones u objeciones o justificaciones. ¿Por qué debemos orar? Por esta primera razón, por esta segunda razón, por esta tercera razón. ¿Cuándo debemos orar? Introduce una secuencia de tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Orar cuando estamos pasando una difícil situación. Hay que orar cuando tenemos carga por un amigo, por un hermano. Hay que orar cuándo, en qué momento hay que orar, etcétera. Hay que orar en todo tiempo. Esa podría ser una respuesta al cuándo, orar en todo tiempo. Pero la pregunta siempre se responde con momentos, con una secuencia de tiempo. La pregunta ¿dónde? Pues son lugares. Y la pregunta ¿cómo? Pues una secuencia de métodos, formas y origen. Había personas que colocaban la palabra cuál y me contestaban con maneras o formas. Porque tiene sentido, parece intuitivo decir, bueno, cuál forma o cuál manera. Suena como que tiene sentido, pero tiene mayor unidad, mayor, digamos que relación lógica que el cómo sea un suceso de métodos o de formas, el cual
lo podríamos utilizar para cosas más abstractas que no caben en el cómo. Entonces, bueno, solo para repasar estas preguntas. La palabra clave, hermanos, voy a hacer otra vez mención de esta palabra clave, porque hubo muchas personas que en palabra clave ponían la idea central de su sermón. Y la palabra clave no necesariamente es la idea central del sermón. La palabra clave caracteriza a cada una de las divisiones principales. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, estas son palabras claves. Si mi palabra clave, si voy a hablar de, no sé, ¿qué palabra les gusta? Disciplinas. Mi sermón va a ser sobre los hábitos o las disciplinas que nutren espiritualmente al creyente. Y la pregunta o la interrogante sermonaria es ¿cuáles? ¿Cuáles disciplinas? Mi palabra clave sería disciplinas. Entonces, mi primer punto es la primera disciplina de las que les voy a hablar es la oración. La segunda disciplina de las que les voy a hablar es la lectura de la palabra. La tercera disciplina que nutre al creyente espiritualmente es el ayuno. Entonces estamos hablando de disciplinas. Esta palabra clave caracteriza a cada uno de los puntos principales y es muy importante a la hora de que ustedes enuncien sus puntos principales. No lo había dicho antes porque íbamos a la carrera y no alcanzábamos, pero hay muchas ocasiones que a la hora de predicar, yo he escuchado hermanos, estudiantes de instituto bíblico, de otro instituto bíblico, no se crean, que dicen, punto número 1, chalala, chalala, chalala. Punto número 2, hermanos, nosotros para fines de la materia sí decimos nuestros puntos principales, nuestro primer punto, nuestro segundo punto, nuestro tercer punto, pero a la hora de nosotros dar el sermón a la congregación, nosotros no damos punto número 1, no hacemos monólogo ni somos Adal Ramones para decir punto número 1, no funciona así, sino que eso que sustituye al punto es la palabra clave. No son 3 puntos de los que voy a hablar, no, son 3 disciplinas de las que voy a hablar. No son 3 puntos, son 3 motivos por los cuales orar. No son 3 puntos, son 3 beneficios de arrepentirse. No son 3 puntos, son 3 condiciones que se requieren para la salvación, etcétera. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo la palabra clave caracteriza a cada punto principal y es súper necesaria para nosotros poderle decir a la congregación que brincamos de un punto principal a otro. Es decir, ya hablé completamente de la primera disciplina de la oración. Ya dije todo lo que tenía que decir de la oración. Ahora les voy a hablar de esta nueva disciplina que es la lectura de la palabra. Y entonces la secuencia lógica no solo está en nuestro papel, sino que la secuencia lógica también la captan las personas y dicen, ok, ya pasó de esto a esto. Y ya pasó de A a B y de B a C. Y ya casi se terminó el sermón. Entonces, para eso sirve la palabra clave. Bueno, estos ejemplos ya los vimos la clase pasada. La proposición. La proposición es, en resumidas cuentas, el sermón resumido en una frase. Les mencioné la clase pasada que también se podía decir que la proposición era la tesis del sermón y esta tesis iba a ser defendida o respaldada a lo largo de la predicación. Podemos decir que la proposición es clara, es concisa, resume el propósito del mensaje, anuncia el curso a seguir y generalmente también el propósito que se quiere alcanzar. Hermanos, es importante esto de clara y concisa. Hubo muchos que
tanto en la redacción del propósito específico, como en la redacción del tema, como en la redacción de la proposición, elaboraban frases muy complejas, elaboraban frases eh, que requerían una separación lógica con comas, que requerían una frase, eh, ¿cómo se llama? Se llama eh, una frase que está subordinada a otra. Entonces había dos ideas, una subordinada a otra, y es una secuencia lógica que el español nos lo permite, pero que es demasiado complicado para el propósito de estos elementos estructurales, que tienen que ser lo más claros posibles, lo más concisos posibles, lo más esbeltos posibles. Entre menos palabras tengan, mucho mejor. Hay veces, y lo admito, hay veces que el sermón es tan específico que se requiere describir mucho de lo que se va a hablar. Me ha pasado, yo he tenido proposiciones de 3, 4 renglones, entonces lo comprendo, pero en la medida de lo posible hacer estas estructuras lo más esbeltas que se pueda. Hubo muchas personas que colocaban descripciones dentro tanto del propósito como de la proposición, hacían descripciones y vamos a dejar las descripciones o los comentarios sobre el tema para la introducción, para la conclusión, para la aplicación o para puntos secundarios. Por ahí a alguien le di un hack, algunos no se los puse, pero esto es algo que pueden utilizar a la hora de elaborar sus sermones. Si ustedes tienen algo muy valioso que quieren poner en su sermón, pero no encaja del todo a la perfección con la estructura principal, es decir, no puede ir como un punto principal, pueden incluirlo como recurso, ya sea en la introducción o en la conclusión, o pueden ver en qué punto principal encaja mejor y colocarlo como un punto secundario, como un comentario aparte, pero no puede entrar dentro de la estructura principal del sermón porque rompe el orden lógico. Que ahorita, que es lo que estamos haciendo, o haciendo homilética en el papel, es lo que buscamos, una unidad lógica de pensamiento. Bueno, vamos a ver cómo debe ser la proposición. Esto ya lo vimos. Cómo obtener la proposición, definiendo brevemente el asunto por medio del propósito del sermón, resumiendo el tema y las divisiones principales. Sorprendentemente para mí hubo algunos que hicieron proposiciones de este tipo, describiendo el tema y todos los puntos principales. No está mal, no está mal, simplemente es algo que generalmente no se recomienda para sermones congregacionales o como comúnmente sucede. Estas son las fórmulas que les mostré. Algunos las siguieron, algunos no. Los felicito. Hubo muchos que hicieron proposiciones del tipo declaración como las que vienen aquí, simplemente haciendo una declaración, lo cual es menos intuitivo porque entiendo que quizás nunca, no sé si alguna vez hicieron proposiciones declarativas, pero los felicito porque muchos lo hicieron y lo hicieron muy bien. Entonces, ahora sí,